Entonces, he empezado desde hace 2 años que estoy trabajando en cosecha sostenible a educar en todos los niveles, tanto a nivel de familia, en el barrio donde yo visito con mi familia, hablar sobre los transgénicos y decir que es bien importante que nosotros guardemos nuestras propias semillas. So I make a stress of working with families, work with the barrios where I go, wherever I go, even my own family, to just talk and say that it's very important that we keep our own seed. En la mayoría de las familias de Nicaragua casi no compran, o sea, me refiero a las familias pobres, no compran semillas de fuera, ellos siempre guardan su maíz, su arroz, sus frijoles para las siguientes cosechas. Entonces no hay tanto peligro, pero el gobierno hace 2 años implementó un programa que era libra por libra, donde entregaba a las familias, por ejemplo, 50 libras de frijoles, y este frijol estaba comprado de la Monsanto a través del Banco de Desarrollo Interamericano. Yeah, so the poor people in Nicaragua tend to save their seed as a common practice, so in general we tend to feel that should not be a very large problem. But 2 years ago the government started a program which I have to say, as a quote, was initiated in Mexico about 10 years ago, which is called pound by pound, or kilo por kilo, or libra por libra, in which they actually give so-called improved seed to the campesinos in exchange for the same amount of their own inferior seed. Exactamente, pero tenemos 5 organizaciones a nivel que están protegiendo el ambiente y que trabajan con campesinos, y estas organizaciones estuvieron muy listas para denunciar en los periódicos y en todos los medios este maíz que estaban suministrando, y el gobierno dijo que era solamente un maíz híbrido. Fortunately, we have 5 organizations, at least 5 environmental organizations that we work with, that were very successful at having media presence, very heavy media presence, to draw attention to this trick program, to which I think I didn't say it was Monsanto's corn in general. The government says simply that these are hybrid materials without really referring to them as transgenic. Yo he buscado en todo lo que tengo acceso de leer sobre Nicaragua acerca de las semillas transgénicas, y yo creo que la mayoría de las familias no ha sembrado transgénicos. From my experience, I believe that most families in Nicaragua have not planted transgenic materials. En primer lugar, porque generalmente las familias prefieren lo conocido. First, because families tend to prefer what they know. Y también porque inmediatamente las organizaciones que están trabajando en contra de los transgénicos están muy atentos para denunciar y para explicar a la gente que mejor no recibir las semillas del gobierno porque es peligroso, que van a destruir sus cultivos para siempre. But secondly, it is important that many of the organizations that are very attentive to this are always there to remind people, denounce the problems, and try to convince them that it is very important to keep their own seed for the future. Y también, como mi país es muy pobre, no tiene también alta tecnología para estar haciendo experimentos a nivel de laboratorio, entonces no hay ningún laboratorio que está haciendo transgénicos. Also, it might be good that in my country there are no laboratories that are running experiments with transgenics. Pero aún yo estoy preocupada porque el año pasado se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a nivel de todo Centroamérica, y es la manera como las organizaciones transnacionales van a introducir sus semillas para venderlas a los países como el mío. But still, my point of trouble is that last year the free trade agreement with Central America was signed, and that really is a means through which we expect that there will be a lot of introduction of transgenics. Yo espero que este grupo de asistentes de aquí estén siempre atentos y nos apoyen a los países subdesarrollados, principalmente en una campaña de educación y de publicidad, porque más que todo lo que se necesita es educación en los pueblos de nosotros.
And so I would hope that this group, you who are here tonight, would please keep attention and provide support, because it will be needed. And the support that it seems to be necessary is in education and publicizing the problems that affect us. Y como nosotros a través de Cosecha Sostenible podemos hacer campañas en los 4 países que estamos trabajando, entonces es bien útil si alguien de los grupos que están aquí podrían ayudarnos en esto para visitar más a las familias, para aclararles más a las familias, porque ya tenemos en Honduras parcelas de experimento que están ya cultivando maíz hasta 1.500 hectáreas. The advantage of coming through us, Sustainable Harvest, is that we have access to 4 countries and families, that we actually access the families within these countries, and so any help would be extended over those countries. We are worried, for example, in other countries, where in Honduras apparently there are already experiments running on 1,500 hectares. Muchísimas gracias por su buenísima atención, y aquí estoy a la orden para cualquier pregunta. Many thanks for your attention.